Hola otra vez. Vamos ahora a estudiar, bueno, el periodo que nos queda del Siglo de Oro. Hemos visto que el Siglo de Oro estaba compuesto por dos movimientos artísticos. Uno era el Renacimiento y otro era el Barroco, que en cierta manera están opuestos. Vamos a empezar haciendo diciendo cuáles son las características principales de ese periodo, ¿vale? Influye en el barroco pues, el contexto histórico y social que hay en ese momento. ¿Vale? Sabéis que el Renacimiento lo incluíamos como finales del XV y el siglo XVI, y el barroco va a estar englobado por el siglo XVII. Es coincide, o bueno, contrasta que es un periodo de uno de los periodos de mayor poder político y esplendor de España, pero hay una enorme crisis económica. ¿Vale? Y mientras que encontramos a una gente o parte de la nobleza que vive con bastante holgura, el resto de la sociedad pues lo está pasando bastante mal. Hay una crisis política continuada durante los reinados de Felipe III, Felipe IV y los válidos. Hay una crisis social importante y una crisis demográfica donde gran parte de la población de los pueblos se va a las ciudades, lo que hace que las ciudades se conviertan en importantes focos de miseria y sean importantes también pues, las obras de caridad y una crisis moral, ¿vale? Que vamos a ver en autores como Quevedo, Luis de Góngora, donde hay una crítica de la apariencia y la realidad, y por eso eso va a dar lugar al descontento, al desengaño, a la desconfianza, para distinguir lo que realmente es real de las apariencias, ¿vale? Eso va a ser una de las características del barroco. A pesar de esta crisis social, de esta crisis económica, hay un enorme esplendor cultural durante el siglo de oro y un enorme interés por la cultura, ¿vale? Sobre todo en aspectos como el teatro. ¿Vale? Los poetas que tenemos en este periodo son muchísimos, ¿vale? La nómina es ingente, pero vamos a destacar eh, sobre todo pues, a los poetas y dramaturgos más importantes, ¿vale? Dramaturgos, obviamente vosotros ya conocéis a los más importantes, que son Lope de Vega y Calderón de la Barca, porque los habéis estudiado con la web-quest, el trabajo que habéis hecho con la web-quest, ¿vale? Y vamos a ver qué diferencias hay entre el Renacimiento y el Barroco, porque en cierta manera se consideran que el barroco puede ser una continuación del Renacimiento en algunos aspectos, pero en otros se opone, ¿vale? Bien, mientras en el Renacimiento, sobre todo en la poesía, se buscaba el equilibrio, ¿vale? La armonía y la belleza, que eso lo vimos, el racionalismo, el respeto a los cánones que marcaba la cultura clásica, la griega y la latina, la imitación de la naturaleza, vimos la importancia de la naturaleza, la imitación de los clásicos, de los griegos y de los latinos, la sencillez de las formas, como vimos, por ejemplo, en Garcilaso de la Vega, donde era una poesía equilibrada, sencilla, y el respeto a las reglas y medidas como ejemplo de equilibrio. En el barroco todo eso salta un poco por los años, ¿vale? Se persigue la sombra y la sorpresa, el contraste. En una propia poesía podemos encontrar las cosas más horrendas junto con la expresión de la belleza de la amada Materica. Bien, hay un estilo personal en cada uno de los autores, ¿vale? No hay tanto una búsqueda de la imitación de modelos clásicos, sino que se busca que destaque la propia personalidad del autor. La alteración, si aquí se respetaban las reglas, aquí lo que hace es que se rompen por completo. La exageración para la expresión de los sentimientos, con lo cual figuras literarias como la hipérbole van a estar muy presentes. Se siguen utilizando los clásicos, pero para reinterpretarlos y utilizarlos cada uno a su manera. El gusto por lo artificial, con lo cual
poesía pasa de ser una poesía sencilla a una poesía mucho más recargada. Las figuras literarias que se van a acumular en un solo soneto del barroco van a ser incontables. Por lo tanto, si trabajáis el comentario de texto de uno de estos poemas del barroco, vamos a encontrar muchísimas figuras. Da mucho juego para el comentario. Dinamismo y abundancia de adornos, ¿vale? Pues eso es lo que lo relacionamos con el gusto por lo artificial, pues todos los adornos, todas las figuras que podemos encontrar, ¿vale? Si estamos hablando de arquitectura, pues lo mismo, vais a ver que el barroco lo que hacen es acumularse un montón de elementos. Bien, dentro de la poesía barroca, pues tenemos dos autores más importantes que se considera tradicionalmente a cada uno de ellos como representantes de un movimiento poético distinto. Luis de Góngora va a ser representante del culteranismo y Francisco Quevedo representante del conceptismo. ¿Vale? Actualmente, aunque se sigue distinguiendo entre conceptismo y culteranismo, los dos se suelen incluir dentro del conceptismo. ¿Y qué es el conceptismo? Es el arte de la dificultad, el uso de los conceptos, de las palabras, con múltiples significados para que sea el lector quien tenga que descifrar de alguna manera cuál es el significado real de las palabras. ¿Vale? Bien, por lo tanto, aquí vamos a ver cuáles son las diferencias entre unos y otros y luego qué podemos encontrar en ellos en común. ¿Vale? El culteranismo, que está representado por Luis de Góngora, decimos que el poeta quiere demostrar su erudición es su saber, todos los conocimientos que tiene, ya sean literarios o sobre mitología, ¿vale? Y va a haber una gran importancia de la forma. La forma es la composición métrica, cómo están expresadas las cosas. Se utiliza un lenguaje rebuscado, se utilizan muchísimas figuras retóricas, figuras literarias relacionadas con la forma, como el hiperbatón, que era el cambiar el orden de las palabras, el encabalgamiento, que es cuando un verso salta al verso siguiente, la literación, el uso de sonidos con determinadas intenciones, metáforas muy complicadas. Los cultismos, pues por ejemplo, cultismo pueden ser palabras provenientes del latín, o que proceden del latín, y referencias mitológicas. Esto en Góngora se da completamente. Por ejemplo, una de las obras de Góngora que deberíais estudiar en el libro de texto son las Soledades. Las Soledades era una obra que Góngora iba a hacer y que iban a ser 4, al final solo pudo hacer 2, y está considerado como la poesía más difícil de toda la literatura española, aunque toda sea difícil, es una poesía que se puede descifrar. Está llena de referencias mitológicas para contar las aventuras de un náufrago, pues al llegar a tierra, ¿vale? Sobre todo en la descripción de la naturaleza. La influencia de Góngora en los autores de la generación del 27 que vais a estudiar el año que viene en segundo de bachillerato es enorme, ¿vale? Enorme. Y eso lo van a considerar a Góngora como un maestro, sobre todo porque es el que lleva la lengua española a su máximo esfuerzo, a su máximo desarrollo, por decirlo así. Bien, el conceptismo, el máximo representante del conceptismo va a ser Quevedo. Luis de Góngora y Quevedo estaban enfrentados completamente. Eran enemigos, enemigos declarados, y Quevedo atacaba a Góngora sin piedad y Góngora hacía lo mismo con Quevedo. Góngora fue religioso y consiguió un importante cargo religioso y procedía de Córdoba. Quevedo es madrileño e intentó medrar o promocionar dentro del mundo de la política de su periodo. ¿Vale? El conceptismo
que estaba representado por Quevedo, el poeta quiere demostrar su ingenio. Por eso las palabras se cargan de significados. Hay una anécdota curiosa que se comenta que se le hicieron una especie de reto a Quevedo y le dijeron que no se atrevía a decirle a la reina que era coja, porque aparte la reina era coja y le dijeron que no se atrevía a llamarla coja. Y él, utilizando una poesía, cuenta la leyenda que le hizo una poesía y le dio 2 rosas, una blanca y una roja, y le recitó el poema. Y le dijo a la reina: entre la blanca y la roja, su majestad escoja. Entonces, sin que la reina se diese cuenta, la llamó coja en sus narices. Entonces ahí Quevedo estaba demostrando su ingenio, cosa que vamos a encontrar siempre a lo largo de su poesía. La importancia del contenido, de lo que se dice, va a haber juegos de palabras, figuras retóricas, también un montón relacionadas con el significado, como la metonimia, que sabéis que es una especie de metáfora especial. El oxímoron será una especie de antítesis, comparaciones, ¿vale?, etcétera. Metáforas ingeniosas y neologismos son palabras. Quevedo también es uno de los mayores desarrolladores de la lengua castellana y crea un montón de palabras nuevas, ¿vale? Palabras que no existen y que él se inventa para expresar lo que quiere decir. En Quevedo se destaca mucho su faceta como poeta cómico, ¿vale? Tiene algunos poetas burlescos o satíricos o de burlas que lo han hecho muy famoso, pero al mismo tiempo, para que veáis que Quevedo era el prototipo del hombre del barroco, hay una poesía amorosa, o tiene algunos de los poemas amorosos más bonitos de toda la literatura castellana, ¿vale? Bien, las semejanzas entre el conceptismo y el culteranismo es que ambas corrientes quieren causar la admiración del lector, rompiendo el clásico equilibrio entre forma y contenido, ¿vale? Y hay abundancia de figuras retóricas y usan el soneto. Utilizan más metros o más estrofas, pero el soneto destaca. Los sonetos de Quevedo son conocidísimos, ¿vale? Y bien, ¿por qué fueron revolucionarios? Pues Góngora, sobre todo con las soledades, fue revolucionario porque tiene otras obras como el Polifemo, bien, donde sobre todo en las soledades revoluciona porque utiliza un lenguaje sumamente elevado para hablar de algo, o digamos que algo más vulgar, como la descripción de la naturaleza o una poesía popular, ¿vale? Entonces rompe con las normas por eso, porque para hablar de un viaje por el campo utiliza el lenguaje más elevado, más rebuscado que pueda haber. Quevedo, en toda su poesía hay una lucha entre o una crítica a las apariencias, ¿vale? Es uno de los rasgos propios del barroco y que Quevedo lleva a su máximo. Es un hombre contradictorio, luchador, pendenciero, pero al mismo tiempo muy profundo y preocupado por ese momento, ¿vale? Bien, sobre todo Quevedo importantes los sonetos. No en poesía tiene una obra en prosa, que es el Buscón, que es una obra picaresca, y lo que hace es utilizar el modelo picaresco para subvertirlo y llevar y poner en práctica toda su facilidad y riqueza verbal. Bien, el otro gran poeta de este periodo, aquí nos lo pone como poeta, es Lope de Vega. Lope de Vega no solo es posiblemente el dramaturgo más importante de toda nuestra literatura, el autor de teatro más importante, sino uno de los poetas más importantes. Se le suele considerar que se dice de él que es un poeta lírico profesional. Él utiliza su propia vida como fuente de inspiración para su propia poesía y se convierte en protagonista de sus propios poemas. Lope de Vega es un autor que tiene una obra incontable, o sea, tiene cientos de obras de teatros, infinidad de poemas, tiene prosa escrita, pero donde se destaca sobre todo es en el teatro. Tenía una facilidad de nombre para escribir. Y con el teatro lo que hace es crear
con lo que había anteriormente en el teatro anterior, como ya habéis visto, rompe con todas las normas, se salta a la torera todas las normas que había antes y crea un teatro nuevo. El teatro barroco, una de las características, os lo decía aquí, se profesionaliza y se comercializa, o sea, empieza a representarse en lugares cerrados para que se pueda cobrar una entrada, y esos lugares cerrados van a ser los corrales de comedias. Eran en inicio patios, podían ser patios de vecinos, eso permitía que la gente entrase, pudiese ver la obra y se les pudiese cobrar una entrada. Cuando se crean los teatros, los primeros teatros lo que hacen es imitar un poco el modelo de los patios de vecinos, ¿vale? Es un espectáculo popular, o sea, la gente iba a ver las obras y cada estreno era un acontecimiento. Las representaciones duraban unas 2 horas y media, se hacían por la tarde para que pudiesen verse, claro, no contaban con luz eléctrica, entonces tenían que utilizar la luz natural para que se viesen las obras y aunque asistía todo el mundo a los corrales de comedias, había una separación entre las distintas clases sociales dentro del teatro. ¿En qué consiste la revolución de Lope de Vega? Viene reflejado en una obra suya que se llama El arte nuevo de hacer comedias, ¿vale? Y ahí dice cuáles son las pautas que él sigue para hacer su teatro. Rechazo a las unidades aristotélicas de lugar, tiempo y acción. Antes el teatro clásico tenía que suceder todo en el mismo lugar, en una jornada o en un día, y tenía que ser una sola acción, solo podía pasar una cosa. Lope de Vega rompe con esas unidades, puede cambiar el lugar, el tiempo, intenta respetar, eso sí, la unidad de acción, que todo o haya una acción principal. Se divide en 3 actos, planteamiento, nudo y desenlace, ¿vale? Esos 3 actos del teatro los impone Lope de Vega y a partir de ahí es la división más habitual en todo el teatro mundial. Mezcla la tragedia y la comedia. En el teatro clásico se tenían que diferenciar, o era tragedia o era comedia, pero no se mezclaban. Y Lope de Vega, para que identificarlo con la propia vida, donde ambas cosas se mezclan, pues mezcla la tragedia y la comedia. Color nacional, es decir, coge elementos que interesan al pueblo y se los da en sus obras de teatro. Rescata leyendas, romances y los mezcla en sus obras. Lírica entrelazada, pues pueden aparecer canciones populares dentro de sus obras. Y todo ese encuentro con cosas conocidas por parte del público hace que tenga mucho éxito. Polimetría, es decir, que podemos encontrar en sus obras sonetos, décimas, se mezclan todo tipo de versos. Las obras están escritas en verso. Y personajes estereotipados. Pues siempre vamos a encontrar a la dama, al galán, un personaje muy importante dentro de la comedia española o del teatro español va a ser el gracioso, que va a hacer de contrapunto entre los personajes serios y de conector con el público, el rey o el padre, y con esa estructura básica se van a crear cientos de obras que van a ganar el favor del público. Otro personaje importante que utiliza las mismas normas que Lope, pero las desarrolla y puede llegar incluso a mejorarlas, creando un teatro de gran profundidad, pues es Calderón de la Barca. Ya de Calderón habéis leído El alcalde de Zalamea y habéis descubierto que esa obra está basada en otra obra de Lope de Vega. Y entre estos 3 autores hay otro que entre los 3 conforman lo que es la triada. Aún hay más autores y que hacen unas obras de importancia y de gran calidad, pero destacan sobre todo Lope de Vega, que es el que lo crea, Calderón, el que lo desarrolla, y luego tenemos a Tirso de Molina, que es el que lleva a sus personajes a una mayor complejidad psicológica, ¿vale? Sobre todo también se destaca en el teatro de Tirso de Molina la creación de personajes femeninos con una gran independencia, ¿no? Y en cierta manera, aunque dentro de las limitaciones de la época, crea un teatro, por decirlo así, feminista. Bien, pues no me detengo más en estos autores porque los habéis estudiado con el trabajo que habéis hecho. De Lope de Vega destacar obras como Fuente Ovejuna o El perro del hortelano, tiene muchísimas. De Calderón de la Barca, pues El alcalde de Zalamea,
La vida es sueño, ¿vale? Que es una obra increíble. ¿Vale? Este periodo histórico de la literatura, personalmente, a mí es el periodo histórico de toda la literatura española que más me gusta, me apasiona. Crearon un teatro donde era como el Hollywood de ahora, por decirlo de alguna manera. Toda la gente estaba interesada en este teatro. Los estrenos de Lope de Calderón eran auténticos acontecimientos a los que la gente seguía. Lope de Vega, cuando murió en Madrid, su entierro fue multitudinario y lo siguieron cientos de personas y lo acompañaron cientos de personas en su entierro. Y nada más que decir sobre este periodo histórico. Leed por vuestra cuenta, investigad un poco, os colgaré algún tipo de enlace para que podáis completar toda esta información, ¿vale? Y nada, pues eso es todo en cuanto al barroco en la literatura española. Chao.